cómo aprender y entender el final clásico de alfil contra caballo. Este es un caso clásico de un final de caballo contra alfil, donde el número limitado de peones en el tablero significa que el alfil no puede explotar su mayor alcance, donde eso ocurre por regla general. Aunque en este momento hay peones en ambos flancos, no será así por mucho tiempo, donde el alfil se puede mover por diferentes lugares, ya que los peones de B y C serán cambiados, lo que significa que el alfil blanco estará muy limitado en su actividad, máxime que está con sus peones en el ala de rey en mismo color que su alfil. Con solo 3 peones restantes, todos en un mismo flanco, el menor alcance del caballo no es un problema. En este tipo de posiciones, sobre todo en la estructura que vemos en el ala de rey, el caballo, a pesar de ser una pieza de lento movimiento, es más efectivo. El otro factor importante, naturalmente, es el hecho de que todos los peones blancos, como había mencionado, están en casillas blancas, del mismo color que su propio alfil. Un error que generalmente se comete, pero que en realidad los acontecimientos de la apertura, el medio juego y el principio del final no dejan otra opción que los peones queden de esa forma. Además, hay un hecho importante, que los peones negros están muy avanzados. También es un factor importante y crean problemas adicionales a las blancas. El peón de G3, este que vemos acá, es lo que también conocemos como el peón potencialmente pasado, puesto que una vez que desaparezca el peón de G2 que tiene enfrente, ese peón está muy próximo a la promoción. Como veremos, esto es un hecho muy importante. La posibilidad de sacrificar en un momento dado el caballo en F3 significa que el alfil de las blancas pasa gran parte de su tiempo atado a las casillas E2 y D1. Por lo tanto, el alfil debe mantenerse pasivo para evitar en un momento determinado el sacrificio del caballo por el peón de F3. Este final, aunque es un poco extenso, que hará extenso este vídeo, yo les recomiendo que lo lleguen hasta el final, puesto que se presentan maniobras muy importantes donde el rey negro y el caballo logran poco a poco ir reduciendo la actividad de las piezas blancas de una forma increíble e inevitable. El juego sistemático y preciso de las negras hace de este un final clásico en este tipo de piezas. Es aún más impresionante si se tiene en cuenta que cuando se jugó esta partida en 1973, el jugador de las negras ni siquiera era un maestro internacional y jugaba contra el gran maestro Eugenio Torres. Y un caso curioso es que en ese mismo torneo, en Ámsterdam 1973, Jacobsen realizó la norma o logró el título de maestro internacional. Así que al jugar esta partida, cuando se jugó esta partida, no era maestro internacional, pero tenía la fuerza de un jugador como tal. Y observen esta partida, pero esta posición no surgió de la nada ni empezaron a jugar ahí. Vamos a comenzar o a llegar a esta posición desde los movimientos iniciales. Les recomiendo que sigan hasta el final del vídeo para que aprendan estos temas
de interés. La partida comenzó con los siguientes movimientos. No vamos a entrar en detalles técnicos de la apertura, solamente señalaremos una que otra jugada que sea o que haya sido mejor para uno u otro jugador. Comenzó el juego con E4, G6, D4, alfil G7, caballo F3, D6, alfil E2, caballo F6 y caballo C3. Una defensa Pirc, variante clásica con el alfil en E2. Enroque, C6, A4, dama C7, A5. Las blancas inician una expansión en el ala de dama y las negras reaccionan en el centro con E5, D por E5, D por E5, alfil E3, caballo G4, alfil C5, torre D8, caballo D2, alfil H6. Continuó caballo DC a B1, caballo D7, alfil E7 y torre E8, alfil H4. Todos están maniobrando de una u otra forma con determinadas amenazas tácticas y estratégicas, pero no vamos a entrar en esos detalles porque nos interesa más el final. Caballo de G a F6, caballo C3, alfil G7, caballo C4, torre E6, evitando que la dama blanca vaya de 6 y cambiar las piezas, estas piezas de una tan temprano. Dama de 2, alfil F8, torre de F de 1, alfil B4, amenazando el peón de E4 que es defendido con F3, torre B8, torre A4, alfil E7, alfil F2, B5, A por B6, A por B6, torre D, A1. Las blancas se han apoderado de la columna A y tienen cierta ventaja. Continuó B5, torre A7, torre B7 y torre por B7. Alfil por B7, las negras han logrado eliminar una de las torres blancas, lo que le facilita la defensa. No obstante, las blancas están algo mejor. Caballo A5, caballo B6, caballo por B7, dama por B7, caballo D1, caballo de F a D7, dama A5. Las blancas intentan poner más presión en la columna A y desean cambiar sus damas, pero esto no es el plan correcto. Aquí lo mejor hubiera sido para ellas mantener una amplia ventaja en el ala de dama, fijando los peones en el negros en este sector con B4, pero siguió dama A5, lo que permitió a las negras alfil C5. Por eso era mejor la jugada B4 para evitar alfil C5, que es el alfil malo de las negras. Alfil por C5, caballo por C5, dama A7, torre E7, dama por B7 y torre por B7. Rey F2. Hemos llegado a un final algo complejo con dos piezas menores por bando y las blancas tienen aún una ligera ventaja con el dominio de la columna A. Pero en este tipo de posiciones los caballos no son tan malos, los peones son simétricos en columna simétrica y el alfil todavía tiene sus peones en el ala del rey en casillas del mismo color. Su actividad es limitada. Siguió F6, rey E3, rey F7, B3, F5, alfil D3, F4 jaque, rey E2, caballo E6, caballo C3, caballo D7, B4, G5, rey D2, H5. Las negras buscan la expansión en el ala del rey y lograrán una posición muy interesante que es a la que llegaremos, donde el final de alfil contra caballo será desfavorable para el blanco. Caballo D1, caballo B6, C3, rey E7, caballo B2, rey D6, alfil E2, torre D7, rey C2. La posición en realidad está igualada. Todavía no hay un desbalance concreto de la posición. Rey C7,
torre A7, rey C8, torre por D7 y rey por D7. Han desaparecido las torres, por lo tanto las columnas ya prácticamente no tienen importancia en esta posición. Rey D2, rey E7, alfil D1, caballo C7, alfil B3, caballo E8. Como ven, las negras tienen una mayor maniobrabilidad, pueden maniobrar mucho más con sus caballos. H3, caballo D6, rey D3, caballo D7 y rey D2. Las negras están un poco mejor después de este movimiento. El blanco podía haber jugado inmediatamente C4 y lograr mantener la posición igual. Después de rey D2, G4, continúa el ataque de las negras en el ala de rey. H por G4, H por G4, caballo D3. Aquí todavía era preferible el golpe C4, intentando simplificar los peones del ala de dama, cosa que ocurrió más tarde en un momento menos apropiado. Después de la jugada caballo D3, G3. Aquí aparece el peón potencialmente pasado, donde está bien cerca de la promoción y debe evitarse por todos los medios un sacrificio de caballo en F3. Continuó rey E2, caballo E8, rey D2, caballo de E a F6, rey E2. Todavía había oportunidad para jugar en este momento C4, pero las blancas, tal vez confiadas en que hay poco material, este movimiento lo tienen en cualquier situación, no lo hicieron, sino que siguieron esperando. Tal vez el blanco, según la posición del torneo, no lo sé, le convendría el empate. Y por eso se mantuvo a la expectativa y jugó rey E2, rey D6, C4. Se ha realizado el avance, aunque en realidad todavía las posibilidades están igualadas. No hay un desbalance considerable. B por C4, alfil por C4, caballo B6, alfil B3, caballo de F a D7, rey D2, caballo F6, rey E2, caballo E8, caballo B2, caballo C7, caballo C4, jaque. Las blancas desean seguir cambiando piezas, confiando que una vez que desaparezca un caballo de las negras, el juego será tablas. Pero ahí fue donde marcó su error, porque lo mejor hubiera sido intentar alfil C4 y que el negro, si quiere, que cambie el maralfil, con las posibilidades de lograr el empate sin mucha dificultad en este caso. Sin embargo, después de caballo C4, caballo por C4, alfil por C4, estamos en la posición del inicio del vídeo, donde explicamos una serie de elementos. Ahora la partida es donde más nos interesa. Siguió con rey D7. La primera etapa del plan de las negras es llevar su rey a la casilla B6. Veremos por qué. Rey D3, rey C8, rey C3, rey a B7, rey B3 y rey B6, rey C3. La segunda etapa es mejorar la posición del caballo. Ya tenemos el primer plan y ahora el segundo, el caballo mejorarlo. Para ello jugaron caballo E8, alfil E2, caballo F6, alfil D3, caballo H7, alfil F1, caballo G5, está acariciando la casilla F3, rey C4, pero dentro de eso la idea fundamental era trasladar el caballo a E6, rey C3 y caballo D4. Por ahora D4 es la casilla ideal. A partir de ahí el caballo ata al alfil blanco, que no puede moverse a no ser que permita el sacrificio
caballo por F3 y entonces el peón potencialmente pasado de G3, si se captura el caballo, marcharía a dama. Por lo tanto, el caballo es mucho más fuerte que el alfil. La tercera etapa ahora es cambiar los peones del flanco de dama, lo cual es necesario para darle al rey negro el camino hacia la posición enemiga, hacia el territorio enemigo. Por lo tanto, no hay otra que rey de 2, C5. Todas las piezas están listas para cambiarse este peón. B por C5. Aquí observe que de venir el rey a C3 se capturan los peones en B4 y entonces con el rey en B4 seguiría caballo C2 jaque y caballo E3, con lo cual perderían el peón de G2. Por lo tanto, las blancas están forzadas a este cambio: B por C5 jaque, rey por C5 y rey C3. La posición tiene muchas semejanzas a un final de rey y peón, ya que a menudo el alfil está estancado, atrapado, no se puede mover por la amenaza de caballo por F3. Esto significa que las ideas típicas de finales de rey y peón, como la oposición y la triangulación, influyen en este final. La posición actual es un caso de Sussman, ya que las blancas, para moverse, tendrán que ceder y permitir al rey negro avanzar. Por lo tanto, las negras desean transferir el movimiento a su oponente. En esta posición es conveniente que jueguen las blancas para poder con el rey negro entrar en el campo o en el territorio blanco. Pero como el caballo no puede perder tiempo, esto se debe lograr mediante una triangulación de reyes. Recuerden que el alfil sí gana tiempo moviéndose en diagonales a casillas diferentes, pero el caballo no puede ganar tiempo. Por lo tanto, hay que hacerlo con el rey, lograr esta misma posición que le corresponda el turno a las blancas. Esto se logra con rey B6 y ahora rey D2. Lógicamente, él tiene que marchar hacia la retaguardia, puesto que en caso de jugar rey B4, como habíamos mencionado anteriormente, esta posición se daba en caso de los cambios de peones en B4. Seguiría caballo C2 y el caballo, después de ir a E3, ganaría inmediatamente. Por lo tanto, tenemos que tienen que retroceder con el rey a D2, sigue el rey A5, rey C3, rey B6, rey D2, rey C6 y ahora alfil E2. Claramente hay que mover el alfil, que no va a ser cambiado, lógicamente, porque en caso de rey C3, entonces llegaría a la posición que queríamos con rey C5 y provocaría la posición, ganaría la oposición del rey. El rey negro ganaría la oposición, pero con las blancas para moverse, ganando la oposición, es lo que queremos explicar. Como no se puede impedir que el rey negro llegue a B4, el jugador de las blancas aprovecha la oportunidad para transferir su alfil a una aparentemente mejor posición. Y por eso jugó alfil E2, siguió rey C5, alfil D1, rey C4, alfil E2 jaque, rey B3, alfil D1, rey B2, rey E1. Ahora, en esta posición en que estamos, las blancas prácticamente están en Sussman, porque en caso de jugar alfil A4, permite entonces el golpe caballo por F3 y se finí, se acabó. Por lo tanto, rey E1 y tienen que permitir que el rey negro se pasee por su territorio,
rey C3, alfil A4 y rey D3. Las negras avanzan poco a poco, pero la posición de las blancas aún contiene algunos recursos. Sigue alfil D1, rey E3, rey F1, rey D2. El rey de las blancas ha tenido que irse al rincón y no hay nada que hacer. Alfil A4. Pero, ¿ahora qué? Esta es nuevamente una posición de Sukban, pero con el jugador equivocado a quien mover. Las blancas, para moverse, tendrían que retirar su rey aún más hacia la esquina. Pero primero, las negras tienen que encontrar una manera de perder el tiempo y no lo pueden hacer con el caballo. Entonces, seguimos este final para ver cómo se logra que el rey de las blancas se arrincone un poco más. Esto se logra con caballo E2. Hay que tener cuidado, puesto que sería un grave error caballo C2, porque después de alfil por C2 y rey por C2, es un final de rey y peones que es tablas. Las blancas aquí no pueden ganar. Aunque las negras pueden flanquear a su oponente y ganar la posición, lo mejor que puedan lograr es llegar a un punto muerto en que el rey blanco llegue a H1, pero cuando llegue a H1 no se puede hacer nada más porque se ahogaría allí en caso de que el rey de las negras llegue a F1 o a F2. Por lo tanto, caballo C2, un grave error. Pero las negras, atentas a ese detalle, maniobran ahora con el caballo para ir desalojando al rey de las blancas hacia la esquina. Alfil D1. Torre usa todos sus recursos, incluidos trucos de ahogado. Por lo tanto, el alfil no se puede capturar porque sería ahogado. Sigue maniobrando caballo C3, alfil E2. Nuevamente el alfil se sacrifica, que no puede ser capturado por ahogado. Así que caballo B1. Lo mencionamos para los aficionados puedan observar que en caso de caballo por E2, el rey de las blancas no tiene movimiento y sería tabla por ahogado. Por lo tanto, hay que seguir maniobrando caballo B1, alfil C4, caballo A3, alfil B3. Debe evitar que el caballo llegue a E3, puesto que en esta posición se está amenazando caballo C2 y caballo B3 jaque. De ahí que el blanco jugó alfil B3 para impedir ese movimiento. Rey C3, alfil A4. Ahora el caballo va a llegar a E3 por otra vía, caballo C4. Ahora el rey negro ha tenido que ceder terreno para poder llevar el caballo a E3, pero esto no importa, ya que el rey blanco no puede avanzar hasta E2 porque perdería su peón de G2. Por lo tanto, juegan alfil B5. A esto he respondido, al rey E2 he respondido con caballo E3 y el peón de G2 caería de forma inevitable. Por lo tanto, alfil B5, caballo E3 jaque, rey G1 y ahora el rey sigue moviéndose dentro del campo de las blancas. Alfil A6, rey E1. El rey negro continúa acercándose cada vez más a la posición blanca, pero ahora se necesita un plan ganador adicional. La idea clave es sacrificar el caballo en F3 en el momento apropiado. Esto se logra de la siguiente manera. 1. Las negras transfieren su caballo a D2 y su rey a E3. Intercambian la posición.
Cuando las blancas lleven su alfil a G4 o a H5 para proteger el peón de F3, las negras pueden poner el rey en E1. Ese es el segundo plan. 3. La tercera etapa. Luego, las negras transfieren el caballo nuevamente a E2 con jaque, obligando el rey a H1. 4. Entonces, el rey negro llega a F2. 5. Finalmente, las negras llevan su caballo a E1 cuando las blancas no puedan defender el peón de G2 y detener el sacrificio del caballo en F3. Aunque este plan parece largo y tal vez difícil de entender ahora como lo he explicado, las blancas no tienen contrajuego y en posiciones tan bloqueadas las etapas múltiples o estos múltiples planes, como en este caso, son una característica común. Por lo tanto, solamente que hay que imaginar la posición que se debe lograr para obtener el éxito. Seguimos con alfil D3, caballo D1, alfil A6, caballo C3, alfil D3. Las blancas luchan para evitar que el caballo llegue a B1 y ponerlo, por lo tanto, ponerlo en D2. Caballo A4, alfil B5, caballo C5, alfil C4 y caballo B7. El caballo va por otra vía. Toma una ruta panorámica, más amplia. Se dirige a A5 y cuando las blancas no puedan evitar caballo C3, caballo B3 o caballo C4, cualquiera de ellas permitirá que esta pieza del caballo llegue a D2, que es uno de los planes. Por lo tanto, alfil B5. En caso de jugar alfil B3, detiene el plan de las negras de llevar el caballo a A5, pero después de caballo D6, alfil D5, caballo B5, alfil C4, caballo D4, el caballo llega a D4 y las blancas están de nuevo en Zugzwang. O el caballo pasa a E2 o llega a B3 y D2. Así que el alfil aquí está en punto muerto. Por lo tanto, las blancas jugaron alfil B5, siguió caballo A5, alfil A4 y caballo C4, alfil B5 y caballo D2. Ahora el rey negro necesita llegar a E3. Las blancas le facilitan la tarea jugando alfil A4. Esto no impide la transferencia del rey, pero se puede demostrar que en última instancia no se podía evitar de todos modos. Por ejemplo, esta jugada de alfil A6 no impide que el rey vaya a A3, porque el rey puede marchar allí por otra vía, como vamos a ver, rey D1, alfil B5, rey C2, y el rey tiene la intención de pasar vía C3, D4 y E3, con lo cual llega el rey a donde nosotros queríamos. Por lo tanto, siguiendo el plan, alfil A4, rey D3, alfil D7. En este caso, se sigue el plan descrito anteriormente. El alfil vuelve a defender F3, pero ahora las negras ganan, como se explicó anteriormente. El alfil va a ir a G4 para defender F3, pero posteriormente se logrará el sacrificio del caballo. Seguimos con este interesante final que estamos analizando. No es la línea principal, es un análisis. Rey E2, alfil G4 para defender el sacrificio del caballo en F3.
caballo B3, alfil H5, caballo D4, alfil G4, rey E1. Este es el paso número 4 que habíamos mencionado anteriormente. Alfil H5, caballo E2 jaque, rey H1 y rey F2. El rey está en una posición muy buena. Alfil G4. En caso de jugar, por ejemplo, alfil E8, seguiría caballo D4. Alfil A4 impide que el caballo alcance C2 y luego E3 o E1. Pero ahora gana inmediatamente caballo por F3. Por lo tanto, no había nada que hacer. Después de alfil G4, manteniéndose en la defensa del peón de F3, caballo D4, alfil H5, caballo C2, alfil G4 y caballo E1, completando el paso 5 que habíamos mencionado. Las blancas deben perder o permitir perder el peón de G2 o permitir el sacrificio en F3. Por lo tanto, defienden el peón de G2 con alfil H3, caballo por F3, G por F3, rey por F3 con una simple victoria, puesto que el rey vendrá posteriormente a F2, avanzará el peón a F3 y finalmente G2. No hay solución. En caso de evitar rey F2 con rey G1, sencillamente rey por E4 y los tres peones van a derrotar fácilmente al alfil. Por lo tanto, continuamos con alfil A4 jugado en la partida, rey E2. Ahora el sacrificio en F3 va a decidir alfil B5 jaque, rey E3, alfil A4, caballo por F3 jaque, G por F3, rey por F3, alfil C6 y ahora G2. Esta es la jugada correcta. Una partida absolutamente magnífica de planificación lógica y ejecución precisa. Y uno de los finales clásicos o más clásicos de los últimos 50 años. Ahora, en lugar de este movimiento, no es correcto rey G4 porque se logra el empate con rey G2, puesto que avanzar el peón de F3 implica que posteriormente hay que avanzarlo, pero se pueden bloquear fácilmente. Por lo tanto, la jugada correcta es este avance con la idea de jugar rey G3 seguido de F3 y F2, con lo cual se gana sin dificultad. Ha sido un final extenso, complejo, sobre todo las explicaciones del plan que hemos planteado en esa posición, pero creo que es instructivo. A mí al menos me ha gustado, lo he disfrutado, he aprendido y por tal razón lo he enseñado. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.